La película Joker, la de 2019, es mucho más que la típica historia del origen de un villano de cómic. Hoy vamos a apoyarnos en el análisis de Gerardo Daniel Ramos para entender cómo esta película es en realidad una metáfora potentísima de nuestro mundo. Un espejo, bastante oscuro por cierto, de las grietas de nuestra sociedad. Esta frase es que resume perfectamente el núcleo de todo el análisis. Dice que los ricos producen basura, claro, pero también excluidos que se multiplican. La historia de Arthur Fleck es justo eso, el reflejo de cómo un sistema puede acabar generando no solo desechos, sino también personas desechadas. Vamos a meternos a fondo para ver cómo ocurre. Vale, empecemos por el concepto central. La ciudad de Gotham en la película no es solo un decorado de ficción, no. Hay que verla como una representación de nuestra sociedad global, de esta aldea global que, sí, está súper interconectada, pero al mismo tiempo está profundamente rota. Entonces, claro, el análisis no ve al Joker como un simple villano, y ya está. No, lo presenta como lo que es el resultado casi inevitable de un sistema que falla. Arthur Fleck es un producto de muchísimas causas, tanto psicológicas como sociales, pero acaba convirtiéndose casi sin querer en un catalizador, en el símbolo, un poco a su pesar, de todos los que se han quedado por el camino. Claro que para poder entender el símbolo, primero tenemos que entender a la persona, así que vamos a meternos de lleno en la mente de Arthur Fleck, en su mundo interior. En el fondo, lo que mueve a Arthur son necesidades humanas de lo más básicas. Por un lado, tiene esa misión que le metió en la cabeza a su madre de llevar alegría al mundo. Busca, de forma desesperada, una figura paterna que nunca tuvo. Necesita aceptación y, sobre todo, que alguien le escuche. Fijaos que hasta su relación con la vecina, que luego vemos que es todo producto de su imaginación, nace de esa necesidad brutal de conectar con alguien. El problema es que el mundo le niega todo esto una y otra vez. Y esta frase que le suelta a su trabajadora social es que lo resume todo a la perfección. Siempre me hace las mismas preguntas. No me escucha. Ahí está. Es la sensación profunda de ser completamente invisible. Es un grito de pura frustración contra un sistema que se supone está ahí para ayudarle, pero que en realidad es totalmente sordo a lo que le pasa. Y es que la película nos mete de cabeza en la psicosis de Arthur. Ojo, no la vemos desde fuera, como si fuéramos meros espectadores, no. La vivimos con él. Y claro, esto hace que la línea entre lo que es real y lo que es una alucinación se vuelva borrosa. Es un recurso narrativo absolutamente clave para entender al personaje. Esta forma de contar la historia nos mete de lleno en la perspectiva nada fiable de Arthur. Por ejemplo, esa aparición triunfal en el programa de Murray, pues es una fantasía, y la relación con su vecina Sophie, otra construcción de su mente. Al hacernos dudar de todo, la película consigue que nos cuestionemos la realidad a la vez que... Y entonces su identidad, que ya era frágil, salta por los aires con una serie de descubrimientos traumáticos, uno tras otro. Descubre que es adoptado, se entera de que su madre tenía una psicosis narcisista y, lo que sea demoledor, encuentra los informes del abuso terrible que sufrió de niño. El ataque en el metro es solo la gota que colma el vaso, la chispa final que lo detona todo. No es una sola cosa, es la acumulación lo que lo destroza. Bien, hasta ahora nos hemos centrado en el hombre, pero Arthur no vive en una burbuja. Ahora vamos a alejarnos un poco para ver el entorno que lo moldeó, una ciudad que está literalmente al borde del colapso. El análisis ve a Gotham casi como un personaje más de la historia. Es una ciudad asfixiada por la desigualdad, por el paro, por la basura que se amontona en las calles, por las huelgas, por la oscuridad. Y los recortes en servicios públicos, como el que deja a Arthur sin su terapia, no son una anécdota, son el síntoma de un sistema que ha fracasado y que crea el caldo de cultivo perfecto para que nazcan la desesperación y la rabia. Y hasta la banda sonora ayuda a crear esta atmósfera tan opresiva. Que suene una y otra vez el That's Life de Frank Sinatra no es ninguna casualidad, es una ironía, pero una ironía cruel. Se convierte en la música de fondo del fatalismo, en un recordatorio constante de que para la gente como Arthur, la vida es así, y punto. No hay salida. Bueno, y ahora vamos a ver algo que es realmente fascinante. El análisis también rastrea cómo ha evolucionado la figura del Joker a lo largo de la historia. Cómo pasa de ser una víctima noble en la literatura a convertirse en el ícono tan complejo que es hoy. Fijaos en esta cronología porque el cambio es muy revelador. El origen de todo está en 1869, en un personaje de Víctor Hugo llamado Gwynplaine, que era una víctima pero cuyo dolor le daba nobleza. Luego, en 1940, nace el villano de cómic que todos conocemos. Damos un salto a 2008 y tenemos al agente del caos del Caballero Oscuro. Y ya en 2019 llega Todd Phillips y nos presenta esta versión mucho más ambigua, que es un producto total de la sociedad que lo rodea. Y aquí está la clave de todo el análisis. El personaje original de Víctor Hugo, Gwynplaine, era una voz de crítica social, denunciaba las injusticias. Pero las adaptaciones que vinieron después, sobre todo en los cómics, le quitaron esa voz. Lo convirtieron simplemente en un monstruo, en el malo.
Lo que hace la película de 2019, de alguna manera, es empezar a devolverle esa voz crítica que había perdido. Así que, al final, la película no va solo sobre un personaje de cómic, va de algo mucho más grande. Se convierte en una especie de fábula moderna sobre nuestro mundo. Y la advertencia es muy clara. Cuidado, porque las mismas estructuras sociales, económicas y políticas que vemos en Gotham podrían estar, ahora mismo, creando más figuras como el Joker en el mundo real. Y con todo esto llegamos ya a la última capa del análisis, la más profunda. Vamos a hablar de las preguntas filosóficas y, lo que es más sorprendente, incluso teológicas que nos deja la película. La película básicamente le da la vuelta a todo. Pone nuestras ideas preconcebidas patas arriba. Nos lanza preguntas como ¿puede el villano ser en realidad una especie de santo trágico? ¿Y si la persona a la que llamamos loca es la única que está diciendo la verdad? ¿Una verdad que incomoda? En el fondo, lo que hace es obligarnos a pensar en cómo tratamos a los más vulnerables. Visto así, la historia ya no es un simple cuento de buenos contra malos, se convierte en algo mucho más complejo. El análisis propone que miremos todo lo que pasa a través de la lente de la misericordia, y no con la lógica del poder, que es la que manda en Gotham, y siendo sinceros, a menudo también en nuestro mundo. Esto nos obliga a replantearnos a quién llamamos bueno y a quién llamamos malo. Lo fácil, lo tradicional es pensar el que gana es el bueno, el que pierde es el malo. Pero la película nos planta una duda. ¿Y si el ganador en realidad es el que está machacando a la víctima? ¿Y si el perdedor, a su manera, con todo lo roto que está, es el que está pidiendo justicia a gritos? Nos obliga sí o sí a mirar más allá de lo evidente. Y esta frase del diario de Arthur es demoledora. La parte más difícil de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. Es que aquí está el núcleo de la crítica social de la película, esa lucha invisible, esa presión constante por aparentar que todo va bien, en un mundo que ni entiende ni apoya. Es una carga insoportable, y la película lo enseña con una crudeza brutal. Y el análisis nos deja con esta última pregunta, que es, provocadora y muy inquietante. Nos lleva a cuestionar los cimientos de nuestra propia realidad. ¿Qué pasa si las alucinaciones del marginado, del loco, se han vuelto más reales que nuestras cuerdas evidencias? ¿Qué pasa cuando su visión del mundo se impone? Y la tragedia, como dice el propio Arthur, resulta que en realidad es una comedia. Es una pregunta que desde luego se queda resonando mucho tiempo después de que acabe la película.